Tenemos mucho para decir y vos mucho para escuchar. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Y 20 de la mañana, como te adelantábamos en el bloque anterior, nos vino a visitar Martín Siracusa, que este año no es columnista nuestro, porque el laburo que está haciendo como secretario de Coordinación Administrativa dentro del Ministerio de Seguridad, ustedes lo conocen, es economista y además es docente. Realmente su forma de comunicar es muy buena para entender la economía y para entender lo que nos va sucediendo. Y siempre que lo convocamos, aquí está. Hoy se pudo hacer un lugarcito para nosotros y venir nuevamente a los estudios de Sónica. Martín, un placer siempre recibirte. Gracias por estar. No, gracias por invitarme siempre. Un placer. Hablamos hace poquito por teléfono, pero bueno, es lindo volver a la radio. Porque yo salía todas las semanas, me acuerdo. No sé cómo hacían para armar las columnas. Exactamente. Porque además es difícil, tenés que armar siempre algo distinto. Y salía no es fácil, desde Londres, claro. Salía desde Londres. La exclusiva desde Brighton. Desde Brighton, exactamente. Sí, pero así muy bien. Que bueno, siempre es un placer. ¿Y se fue a Brighton a estudiar? Sí, se fue a estudiar. Y volví. ¿Y volvió? Y volvió, es uno de los recuperados. Es uno de los recuperados. Bueno, un momento crucial, ¿no? De la economía argentina, saliendo del cepo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo lo venís viendo? Hablábamos antes del cepo. Y hoy la verdad que entender, digamos, lo que nos fue sucediendo para algunas personas que decían, che, esto va a ser todo barranca abajo, todo lo contrario. La verdad que vos ves hoy los datos de la economía y parecen todos estables, al menos de la macro. Bueno, es el efecto del orden, ¿no? El orden macroeconómico es sumamente beneficioso para la economía, la estabilidad. En general, en la vida, el orden es importante, ¿no? Uno lo puede ver, también en materia de seguridad, uno puede ver cómo cambió ahora que no hay más piquetes, ¿no? Mérito de Patricia Bullrich. Pero me parece que el gran mérito del ministro de Economía y del presidente en relación a la economía fue generar ese orden con una lógica que todo el mundo lo entiende. Porque cuando la sociedad entendió un concepto tan básico como que no podés inventar dinero imprimiendo papelitos, que eso no sucede, vos no inventás riqueza imprimiendo, la gente se dio cuenta de eso y entonces está acompañando este ordenamiento. Que antes la palabra ajuste era mala palabra. Y ahora la verdad es que quedó demostrado que cuando uno ordena las cuentas, que es difícil, ¿no? Yo lo digo como muy en general, pero obviamente, claro. Atrás de la operatoria de la salida del cepo hay una cantidad de pasos que se fue desarrollando sumamente planificados y que hay que elegir el timing, ¿no? Porque por ahí uno sabe cuál es el próximo paso, pero no puede definir exactamente cuándo va a ser el día que se dan todas las condiciones. Y cosas que todavía faltan, ¿no? También. Reformas que faltan para adelante. Pero muchas. Pero yo creo que tenemos 10 años de reformas profundas que Argentina tiene que ir haciendo cada vez más, porque además Argentina hoy está en boca de todo el mundo. Entonces, Argentina hoy es vista por los inversores del mundo como un terreno de gran oportunidad y una gran posibilidad de que se dé en Argentina lo que se dio en países asiáticos, que es el milagro asiático que sucede acá en la Argentina. Solo comparando con Uruguay, que lo tenemos acá cerquita, que no hay tanta diferencia cultural, un poco sí, pero cuando uno compara con un país como Uruguay, los últimos 10 años, los uruguayos, en términos de PBI per cápita, es decir, de los ingresos que cada uno tiene, ¿no? anualmente en dólares, nos han sacado una diferencia
estrepitosa, Exacto. de unos, depende cómo lo calcules, pero aproximadamente cada uruguayo tuvo en 10 años $50.000 más que cada argentino. Eso es un departamento. ¿Qué te parece? Entonces, cuando el mundo analiza a la Argentina, dice, pará, tienen litio, tienen gas, tienen soja, tienen economía del conocimiento. Pues somos uno de los países que más desarrolla criptomonedas, economía del conocimiento. Tienen, además afuera ven empresas como por ejemplo Los Inbap, unicornios también, que hace ¿no? Que satélites, Unicornios, Mercado Libre. O sea, tenemos, cuando nos ven dicen, en cualquier momento estalla, yo quiero ser parte. Que eso es lo que tienen los mercados, quieren anticiparse y terminan generando ese shock de inversión que Argentina necesita. Siempre lo más difícil, y tal vez le pasó a Macri, a Mauricio Macri en su momento, es la distribución, ¿no? De esa riqueza y que llegue generalmente a todo el mundo o a la gran mayoría de la gente. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que ahí hay muchos... Hacia futuro, hay, ¿no? hay No lo digo una, ahora, ¿no? ahí hay una culpa medio argentina, medio cultural. Yo escribí un libro Me acuerdo. que se llama El lado B del Sí, bienestar. Lo Y un poco leímos. hablaba de esto, ¿no? De cómo cada sociedad lleva adelante esta dicotomía entre ser solidario y lo que requiere el mundo globalizado para ser exitoso, que no es que no sea solidario, pero como país o tenés un estado súper grande, sumamente, lo que se llama el estado de bienestar, con gasto social muy, muy fuerte, o tenés un país sin déficit fiscal, en donde las finanzas son una herramienta mucho más desarrollada. Esos dos modelos, que por ahí en el mundo se terminó un poco esa discusión después del muro de Berlín y con el desarrollo del paso de ya 35 años, 30 y pico de años. Bueno, en Argentina todavía hay un poco esa culpa de, si crezco y no distribuyo. Y yo te digo al revés. Y si vos decreces, ¿a quién les vas a sacar? Totalmente. Porque si yo crezco ¿Y qué vas a distribuir? y el de al lado crece más que yo, Pero de última somos los dos estamos un poquito mejor. estamos de acuerdo, pero cuando vos hablas de distribución no necesariamente lo podés hablar desde el Estado, lo podés hablar desde el mercado. Por ejemplo, que se paguen mejores sueldos, por ejemplo, que, digamos, tengas un equilibrio hacia arriba y no hacia abajo. En todas las experiencias económicas donde la economía ha tenido crecimiento, apertura de la economía y ha desarrollado sectores estratégicos, los salarios han aumentado. Van hacia arriba, ok. Es casi, te diré, que una regla en economía que el salario se termina equiparando a la productividad. Si la productividad aumenta, el salario aumenta. Por ahí no inmediatamente, no Claro, en el segundo, por eso. pero Lo en que pasa el es que ahora tiempo. estamos en una etapa de transición, está claro. Ahora estamos en una etapa en donde en un año el gobierno ha generado cambios muy profundos, faltan más, y además falta la reacción. Porque yo ¿viste? Cuando vas a terapia, que el psicólogo te tira una frase matadora, pero vos después te das cuenta a los Tenés que 6 meses. Necesitas el tiempo como para elaborar Para esa. procesarlo. Imagínate eso en la realidad económica de una empresa. Ahora no sabe que no tiene cepo. Bueno, ahora dice, puedo generar una inversión más grande en la Argentina porque me puedo llevar las ganancias de 2025. Las ganancias de 2025 te las vas a llevar enero, febrero 2026. No te las vas a llevar en 2025 porque todavía no las tenés. Entonces, esa inversión, por ahí la podés hacer este año. Para hacerla necesitas los permisos de los CEOs de las empresas. Tenés que ir a comprar el material. La economía tiene un tiempo que en general los economistas no hablamos de tiempo, ¿viste? Los modelos económicos son todos instantáneos. Y eso es un problema porque el tiempo en la economía no está considerado. A veces sí, pero es muy difícil matemáticamente considerar el tiempo, porque son ecuaciones realmente muy difíciles, algunas que no tienen solución. Entonces, realmente el tiempo no está considerado, pero uno tiene que bajar a la realidad inmediatamente y decir, ¿cuánto tiempo va a pasar para que la empresa que hoy está mejor, porque puede importar mucho mejor, bueno, eso le impacte y después termine eso yendo a mejores sueldos también? Claro, para la sostengamos gente, ¿no? que el hecho de no tener inflación beneficia a aquellos que tienen un salario
fijo, digamos, ¿no? O sea, un salario estable, de alguna manera. Sí, beneficia a todos. Además, pero bueno, viste que te dicen, lo que pasa es que los salarios no se mueven, pero bueno, son consecuencias también, claro. ¿entendés? No se mueven. Martín, yo te quería preguntar. Pero antes se movían para abajo Por y eso. vos creías que te aumentaban el sueldo Pero y en realidad no te lo aumentaban. No, mira, me quedó una frase terrible de una de las entrevistas que dio, porque obviamente yo soy su seguidora fiel y le escucho todas en una de las Qué entrevistas. peligro. En una de las ¿Qué habré dicho? Porque te va marcando. Yo lo voy Te va marcando marcando. constante. Y lo que me gusta es que, bueno, de distintas maneras te explica qué es lo que él ve de la economía sin repetirte nada. Esto es lo bueno, ¿no? Porque para los que no estamos empapados en economía, es una apertura interesante. Y Por eso remarcaba que es docente, porque Claro, eso es importante, claro. el ser docente para poder explicar. Es más, te digo, Y llegar. no te hablo en mi caso que en algún momento he tenido materias de economía política, pero sí te puedo hablar de un actor. Sí, claro. Y no sabes, bueno, Un actor muy bueno. es fiel seguidor de la economía by Martín Siracusa. Te cuento, Martín, yo decía que los otros días... De un actor. Sí, un actor, es seguidor de... Flor de actor. ¿Qué tal? Sí, de una serie. Sí. Bueno, hay una serie. No, ya Sí, sé lo que le leo la sí. No. No, que él te cuente, porque hay una serie que se ha pasado hace mucho tiempo, o hace un buen tiempo, donde hay un personaje que yo dije, es Martín Siracusa. Ah, mira. Es tremendo. Es que- Porque él me decía, sos igual al de Peaky Blinders. Ah, Ay, qué lindo. Y pero me decía, pero no me lo decía por sos parecido. Me decía, no. Sos igual. La Sos actitud igual. me decía. Sí. Entonces yo tuve que ver la serie. Cuando veo el primer capítulo era la como. forma de ser, claro. No, era terrible porque el tipo entraba a un bar, les Ese pegaba soy a todos. Yo, No, pero físicamente. Sí. Físicamente. Pero yo tuve que ver la serie para Para entender. entender Después, qué te no, estaba era un diciendo. buen personaje. Me Buen decía personaje. que los otros días comentamos, antes de hacerte la pregunta, quiero decir esto, comentamos justamente que me había sorprendido, que él había dicho que con la emisión de Massa en el 23, podíamos empapelar Claro. 1000 veces, 1000 canchas de fútbol. 1000 canchas de fútbol. A mí me quedó, yo dije, 1000 canchas de fútbol. ¿Con O billetes sea, de cuánto? Que eso es importante. En ese momento eran de 1000. De 1000. de Claro, 1000, claro, en ese momento eran de Claro, 1000. bueno, Dios y no mío. importa, si son 300, es un montón de plata. No, bueno, no es lo porque, mismo que empapelarlo No, con los claro. de 10.000 o los de 20. No, mirá, a mí me gustan mucho los medios, porque a mí, yo te digo, yo doy una entrevista en algún medio, seguramente, ojalá me pase cuando salga acá, y a mí no me llama un economista y me dice, che, qué buen concepto que diste de la curva. No, a mí me habla gente común y me dice, che, te entendí. Claro. Entonces yo a Claro. veces hago más el esfuerzo en Hablarle a la tratar de gente común. encontrar esas Claro. metáforas que es tanto el dinero que se emitió, pero es mucho más fácil verlo para entender por qué bajaba el valor de ese dinero. Y la inflación que se ha generado en Argentina y la pobreza que ha generado esa inflación, es clarísimo que fue por ese nivel de emisión. Lo que pasa es que cuando uno está en el medio del proceso no se da cuenta. Mira, hoy escuchaba una noticia que dije, bueno, qué suerte que viene Martín para preguntarle, que le comentaba acá a la mesa, que decían que, bueno, que en la reunión de ayer de Caputo con el fondo se establecieron 3 ejes para la economía, o sea, que hay que tratar en este momento del acuerdo, digamos, ¿no? De la Sí. economía. Uno de los ejes era precisamente el tema de una reforma tributaria, Ujú. que Martín hace un montón que lo Que viene diciendo, venimos hablando. y que nos viene contando la cantidad de impuestos que había en nuestro país totalmente innecesarios. Bueno, parece ser que ahora llegó este ojo, turno. y ahí que las reformas tienen que llegar a las provincias y a los municipios. Bueno, ahí ¿no? venía yo a preguntarle a él, por qué hablan del impuesto al cheque, hablan del tema de las retenciones y después hablan de este tema que es justamente el de los impuestos con las provincias y ingresos brutos, ¿no? Que es, Que es el tal cual. Sí, ya se bajaron 17 impuestos. El otro día veía ahí en el Instagram del presidente, nacionales. 17 impuestos. Ahora vos decís, mirá vos, bajaron 17 impuestos. Ni por ahí no tomaste conciencia de eso. Yo cuando los leí todos juntos digo, mirá vos, qué buen trabajo. Ahora hay que seguir. Retenciones es un punto fundamental. fundamental. La salida del cepo le dio un aire muy fuerte al campo porque te cambia toda la cuenta. Claro, claro. Igual las retenciones, como dijo el presidente, por ahora van a continuar y después, algunas no, algunas Sí, ya sí, se ya eliminaron, está en junio. pero las de la soja van a continuar y después, cuando se pueda, se van a sacar.
Después vos decías impuesto al cheque es un impuesto que se creó provisoriamente Siempre, hace como los Fue de provisorios. la 40 años, Rúa, más o ¿no? menos. De la Rúa. De la Los Rúa, provisorios de siempre. Hoy también se dio a conocer una noticia que parece que desde el gobierno ahora van nuevamente por el tema del impuesto a las ganancias con los jueces. Yo hoy cuando escuché la cifra, Es que, a ver, la José, cifra nosotros es lo terrible. decimos siempre de acá, la igualdad es para todos. Sí, La igualdad es para todos. Si se saca, digamos, yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con el impuesto a las ganancias, y bárbaro, y lo entiendo. Ahora, si lo pagan todos. claro. No puede pagar uno y otro, unos sí, otros no. Y uno critica mucho la informalidad, pero cuando la informalidad está formalizada es como más grave, ¿no? Claro. Cuando hay una ley que dice que hay alguien que no tiene que pagar un impuesto, que todos los demás tienen que pagar, es incluso más grave. Yo creo que ese es un punto fundamental. Hay muchos privilegios que hay que ir eliminando. Algunos son más fáciles, otros son más difíciles porque la ley tampoco puede ser, bueno, ¿qué le voy a decir yo? Pero la ley tampoco puede ser retroactiva. Entonces cuando vos cambias algo, a veces Exacto. el horizonte de cambio son 20 años después. Exacto. Y Pero además bueno, hay que otro animarse a tema, hacer todos esos Martín, que es cambios. muy cierto y que yo lo sostengo mucho en relación a, ojo, qué pasa en las elecciones de medio término, porque acá hay una realidad, la cantidad de modificaciones que se intentaron con el DNU, con el 70-20, fueron terribles y hubieran sido muy buenas, ¿entendés? Muchas de ellas. Pero bueno, se empañó todo esto. Bueno, pero José, nosotros siempre intentamos de este programa. Vos, Martín, que venís hace Sí. años, lo sabes. O sea, la gente tiene que saber que si está de acuerdo con un rumbo, es importante lo legislativo. Y si no está de acuerdo, también es importante. Entonces, estas elecciones no pueden pasar desapercibidas ¿No? para aquel que cree que tiene que o apoyar al gobierno o decir, che, por acá no es. Es el momento, es ahora. Vayan a votar y después no se quejen. Claro. No, quéjense, qué sé yo, pero me parece que el ejercicio democrático hay que normalizarlo, está bueno. Quizás hubiera sido mejor que las elecciones fueran todas juntas, que no Bueno. haya que ir provincia por provincia. Esas son decisiones que toman las provincias, que me parece que no van acorde a lo que le pasa a la gente. Yo estoy de acuerdo Yo en eso. creo que hay un sector de la Estoy de política acuerdo. que no entiende, ¿viste cuando dicen no la ve? Bueno, ¿cómo no entendieron Pero, tan claro el Martín, pasó en mensaje? Santa Fe. Yo voto en Santa Sí. Fe. Sí, vos votás Y en la Santa gente Fe. no entendía qué votaba. Claro. Porque La era gente no entendía constitucional, ¿cómo se dice? Sí, era constituyente, Constituyentes. pero a su Claro. vez era paso Sí, sí, sí. para sí. cargos a concejal. Claro, no sabes bien qué votaste. Bueno. Y no entendía, la gente decía, ¿qué voy a votar? ¿Entendés? O sea, era una mezcla que era incomprensible. Sí, bueno, esperemos que los resultados también de las elecciones ayuden a entender eso, ¿no? Porque yo creo que en general en Argentina las elecciones de medio término apoyan al oficialismo, Sí. en general. Creo que eso va a verse claramente en octubre. En mayo, ahora hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires Sí. que van a ser casi nacionalizadas, porque la ciudad, viste, de Buenos Aires, que es bastante, en eso tiene un pensamiento bastante nacional. Y el tener un Congreso que pueda apoyar o no boicotear, porque a veces hay que El tema es apoyar no con leyes, boicotear, y a veces hay que claro. dejar de boicotear cosas, que acompañe medidas más profundas, es bueno para todos, porque para todos, te digo, hasta para el opositor es bueno. En ese sentido, porque ya que hay un cambio, que sea profundo, ¿viste? A veces la oposición está de acuerdo con el cambio, pero no quieren ser, quieren ser políticamente correctos, ¿viste ese discurso Sí, woke, ¿viste? Sí. Entonces, no, por abajo te dicen, sí, la verdad que hay que cambiar eso. Y después votan en contra, Claro, en ¿viste? contra. Porque quieren como... Y hablando de esta elección puntualmente desde política, pero también entendés y te gusta y lo analizás, ¿qué pasa ahí con el PRO, decís vos? O sea, ustedes vienen también de una extracción del PRO y lo pregunto esto porque Yo ya me entendiendo- desafilié ya lo hace sé, 2 meses. ya lo sé, pero entendiendo que estas elecciones son importantes y que puede Sí. haber mucha gente en la ciudad que vote al PRO. ¿Por qué votar a la Libertad Avanza y no al PRO? Porque ahora hay una pelea importante entre Macri y el presidente que se está haciendo pública. Bueno, más allá de los comentarios fuera de lugar de ciertos dirigentes que no hay que ni hablar de eso. Yo hice un tuit, puse, yo no tengo precio, puse y no paro de tener agresiones. O sea que no hubiera Claro, puesto nada. claro. Mira, a veces es mejor no decir nada. Bueno, pero también pero es tu ahora, opinión. ahora, No, por ahora el supuesto. presidente también salió a decir que muestre la factura. ¿viste? Porque Y vos, está vos, bien. vos imaginate, yo también fui funcionario con Obvio. Mauricio Macri. Obvio. Yo ganaba el doble con Mauricio Macri que ahora.
Exacto. Ahora me bajaron el sueldo. Me parece bien, porque la gente necesita esos gestos de parte de la política. Claro. Entonces, Pero está por bueno, plata claramente está bueno no es. mostrarlo y ¿entendés? decirlo. Pero no, de verdad está Digo, por bueno. el precio. Pero Martín, está bueno decirlo, que vos ganabas más antes que ahora. Sí, lo obvio. Y bueno, está Sí, bien. claro. Entonces eso es un ejemplo que se muestra de arriba hacia abajo. Bueno, pero es que la gente por ahí no lo sabe, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande. Por eso el que hoy es funcionario del gobierno de Milei es un funcionario que sabe, primero, que tiene que hacer bien las cosas, porque si no, Out. el que no funciona, afuera, ¿viste? Exacto. Después que no vas a hacer no te vas a hacer la plata acá, es porque realmente pensás Tenés vocación de algo. profundamente que estás cambiando algo. Y yo creo que el impacto que uno puede generar desde el gobierno, con un gobierno que te permite ir para adelante, es enorme. Es enorme. En un año hicimos cosas que en 4 años no nos dejaban. Yo les cuento a la gente, Eso, trabajo con Patricia en el Contalo Ministerio de dentro del Seguridad. Ministerio de Seguridad, exacto. Y vos decías esto del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires ha perdido algo que para los porteños en algún momento fue muy importante, que era que la Ciudad de Buenos Aires era un gran faro del país, un modelo del pensamiento moderno, del pensamiento globalizado, porque hay gente de todo el mundo. Buenos Aires hoy fue de a poco convirtiéndose en una ciudad con un gobierno demasiado pesado, un Estado demasiado pesado. Y en la pandemia creo que fue muy claro. Se reforzó mucho más eso. Sí, porque yo viajé en pandemia a Mendoza. Vos estabas en Mendoza y claro, es una libertad total. Yo como porteño que para salir a la calle a dar una vuelta a manzana, tenía que agarrar una bolsa de supermercado Y a Rocco. por las dudas que me pare la policía. No, con Rocco Pero no vos te decilo dejaban ahora, ¿no salir. te parece una locura Una total? locura total. Yo me acuerdo de haber hecho una editorial que fue muy brava hacia la reta. En el momento que, ¿te acordás? Se liberó la pandemia. Sí. Yo vivo enfrente de Palermo, vos Mm. sabés. Y quise salir con Felipe al parque y ese primer día vos podías salir con los chicos y no podías ir con los perros. Claro. Y los ¿Te acordás? funcionarios del gobierno de la ciudad me decían, no, con el perro no. Le digo, pero pará, no tengo hijo, tengo perro, yo quiero que el perro salga. Y no me dejaron. No, sí, era un Y vos decís, pero qué locura todo esto, Sarita ¿no? se llamaba la señora. Sarita, la hizo una señora. revolución, Exacto. porque, Claro. escúchame, tenía razón en ese momento que se quedó a tomar sol, me acuerdo. Ahí claro. Decía que el médico le recomendaba tomar sol. Totalmente, al final demostró el tiempo, pero no es solo ahí, es en todas las áreas. Es en cuando se habla Sí, del pero problema de la un ejemplo basura. ejemplifica a la gente. Sí, me le parece que eso demuestra. fue lo más fuerte. No. Y cuando uno mira todo lo que tenés que hacer para ponerte una empresa en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que tenés que pagar un montón de impuestos y súper caros. Entonces, un gobierno hoy, ¿por qué en la Ciudad de Buenos Aires tiene que haber un gobierno liberal y tiene que haber una legislatura liberal? Porque hay que bajar impuestos, porque hay que sacarle regulaciones a las empresas, porque la Ciudad de Buenos Aires puede ser de nuevo un faro para el país. Pero hoy no lo puede ser porque parece, viste, que estamos en un municipio. ¿Sabés qué? Volvimos a ser un municipio. ¿Mm? Eso me parece terrible. Un municipio y encima con muchas restricciones a la libertad. ¿Sabés que está buenísimo esto que estás diciendo cuando ves el tema de los impuestos en la ciudad y por qué las cargas, las tasas y las contribuciones son altas? Fíjense solo los que viven en la ciudad de Buenos Aires, los impuestos en las boletas. Sí, claro. Cuando vos ves el cargo por servicio y cuando ves que viene detallado, las cosas que se pagan en cada una de, Claro. digamos, los ítems dentro de la ciudad. En Metrogas, en Sí, Edesur, en Edenor, y ahí se van a dar cuenta de lo que hablamos, Claro. de lo que estamos diciendo. Adelante, Guille. Bien, Martín Siracusa, importante economista con un enorme conocimiento de la historia y de la actualidad en la economía. Vos sabés que estás en Radio Sónica, Sí, sabés que estás en el programa El Arranque, sí. sabés que en este momento esta constitución que hay aquí es un tribunal examinador. No sabía que era un examen. Te lo digo entonces. Bueno, está bien. Sorpresa. La Prueba pregunta sorpresa. es, con tu conocimiento, habiendo estado en Europa, estudiado fuertemente y con todos tus estudios y tu experiencia en la acción práctica del ejercicio de la profesión en ámbitos complejos, ¿qué pensás sobre el análisis que se está haciendo hoy sobre Occidente y sobre el capitalismo?
Te dije, ¿eh? Tranqui. Es que es un examen. A ver. tranqui. Una pregunta Mira, tranquila, es como para no aprobar- pifiar. aprobar- Tranquila. No, pero es una opinión, es un No, criterio, pero- nada No, pero más. es Sí, un cambio. creo que es importante. Y yo que cuando estaba en Inglaterra, justo Inglaterra había salido del del- Brexit. de la Unión Europea. Claro, correcto. Claro. Entonces ahí ya había una tensión, pero yo tengo muchos amigos que todavía están allá y también están en España y en Italia, se fueron moviendo y me siguen contando. Y yo hace poco les hice una pregunta, porque cuando uno está en redes sociales hay muchos videos respecto de toda esta, entre comillas pongo para no, invasión de inmigración con ideales anti-occidente, ¿no? Y les digo, pero es tan así. No, yo que me iban a decir, no es tan así. Sí. No, no, sí, es tan así. Esto pasó en Francia, esto pasó en el sur de España, en Barcelona. Entonces, yo creo que la pregunta es súper atinente, porque hoy hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero no creo que eso sea la verdadera gran distinción en otro sentido que nos está pasando, que es una discusión sobre qué es Occidente y quién quiere estar en Occidente y quién no. Porque dentro de todo, China en los últimos 40 años ha ingresado al capitalismo Exacto. y ha crecido y le ha ido muy bien, y hoy lo que está disputando es comercio. Claro. Entonces está como dentro de las reglas de juego. Y entonces eso es algo que, bueno, obviamente impacta, porque si chocan dos trenes y vos estás cerca, algo te va a impactar. Algo te va a pasar. También puede ser una oportunidad, porque el tema de los aranceles, hoy que Argentina tiene Para Argentina es una gran una oportunidad. oportunidad, pues, imagínate, aumentar el comercio con Estados Unidos para nosotros es muchísimo en términos de dinero, de impacto. Y con China también estamos relativamente bien en lo comercial. Ahora, la discusión sobre qué es Occidente, sobre cuáles son las reglas, Sobre la cultura occidental. sobre la frente a- cultura occidental frente al avance, que fíjate que la cultura occidental es integradora de todas las religiones y de toda... Hoy lo esa es la hablábamos. cultura Hoy occidental. lo hablábamos. ¿No? Y de otros modos de pensamiento, incluso que por ahí es un problema, ¿no? También hay que pensar, por eso aparecen también estos movimientos más de cerrarse. Pero esa cultura occidental contra una cultura que quiere la eliminación de Occidente. Y no es que es una fantasía, es una realidad. Y por ahí hay que ponerse en esa cabeza, porque si no realmente puede llegar a suceder, ¿entendés? Entonces a mí me parece que hoy hay una discusión en donde Argentina quedó bien posicionada, pero que por suerte no continuó la política anterior, porque la política anterior nos iba a dejar del otro lado. Yo no digo, no es por un conflicto puntual, es por un No, estás posicionamiento hablando ideológico un posicionamiento ideológico geopolítico. de lo que somos nosotros. O sea, no importa si vos podés votar a Miriam Bregman, pero vos te guste o no te guste, sos occidental. Lo entiendo. Porque un occidental puede votar a Miriam Bregman, no importa. Claro. Puede estar en contra de su propio sistema. ¿Vos viste alguna vez? No quiero decir ninguna palabra, no quiero estigmatizar ninguna palabra, pero a otra cultura que no es occidental, poder ponerse en contra de sus propias reglas, Y no siempre. no. No. Sos O una u otra. o boleta, ¿no? Sí. Entonces esa crueldad de no poder oponerse al propio sistema es algo que el capitalismo y la globalización hoy, en la modernidad, con todo lo que es las redes sociales y todo, resolvió de una manera sumamente libre. Pero bueno, hay que ser consciente de eso, porque lo otro no es lo que piensan que es. O sea, ninguna de las personas que ponen una bandera de Palestina hoy en una marcha en Buenos Aires Sí, pueden ir podría a hacer esa marcha en Palestina. Palestina. Claro. Exacto. Ni en Irán, o sea, ninguna de esas personas. Y me parece que ahí hay también una falta de conocimiento de cómo es el mundo. Ujú. Pero bueno, creo que es un proceso que estamos transitando. La verdad que esto que venimos Pasé, charlando aprobé. pero lo venimos charlando Sí, semana a sí, semana venimos. acá en la mesa. Yo creo que es la discusión a corto y a mediano plazo. Sí, ¿no? señor. Sí. Es la discusión a corto y a mediano plazo geopolítica, no Sí, me sí, cabe sí. ninguna duda. Martín, siempre es un placer Gracias por recibirte. invitarme. Sé que tenés mucho trabajo.
No, sí, ahora me voy corriendo, pero no, además quería verlos. Gracias. A todos, a vos también. Gracias, Pero como vos gracias. hablé. Gracias. Bueno, pasó Martín Siracusa por la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.